Cantares 7. Me gusta anunciar siempre para que llevemos la cuenta. Este es el sermón número 23 de la serie en el Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares, como habíamos explicado desde la primera sesión, significa la canción de las canciones, la canción más especial y más hermosa que todas las canciones, porque habíamos visto que Salomón escribió 1005 cantares, pero quiso Dios que llegara a nosotros solamente uno de ellos, y ese es el que estamos estudiando. Vamos a leer en el capítulo 7, los versículos 6 y luego del 10 al 13. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Versículo 10. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Ven, oh amado mío, salgamos al campo, moremos en las aldeas, levantémonos de mañana a las viñas, veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados, allí te daré mis amores. Las mandrágoras han dado olor, y a nuestras puertas hay toda suerte de dulces frutas, nuevas y añejas, que para ti, oh amado mío, he guardado. Esta es la palabra del Señor, que Él nos bendiga, iluminándonos con su Espíritu Santo. Como ustedes saben, si no, pues les comento, hay muchas aplicaciones en la palabra del Señor. En cada texto que leemos y que estudiamos, sacamos más y más aplicaciones. Una vez que lo leemos, entendemos un poco, y cuando releemos, entendemos más. Y así es de gloriosa y de profunda la palabra del Señor. Pero siempre entendemos que lo espiritual es lo principal que nosotros necesitamos, porque es lo eterno, es lo que permanece. Pero hay aplicaciones muy bellas en este Cantar de los Cantares para la vida matrimonial, y aquí nos habla de, en ese versículo 6, cuando el esposo se refiere a la esposa y le dice, qué hermosa eres y cuán suave, realmente la palabra es dulzura, cuán dulce amor es el amor conyugal cuando es correcto, cuando hay compromiso y un esfuerzo por mantener aquel amor. De eso hemos hablado en el pasado. Es cuestión de descuidar aquella viña. Es cuestión de descuidar aquella viña. Y entonces vamos a tener problemas. Las pequeñas zorras se meten y van a destruirlas, van a estropearlas. Pero hay algo bellísimo en esa relación que sí se ha alimentado y en el cual se respetan, se consideran uno al otro, se aman, y habíamos visto y habíamos leído la vez anterior que el capítulo 7 está lleno de alabanzas de él a ella, como que la viera de pies a cabeza y la ve tan hermosa, no le ve nada feo. Y habíamos visto hoy, hace 8 días, sus pies, cuán hermosos eran. Entonces, hablando de esto de matrimonios y de pareja, porque quisiera empezar por ahí, debemos reconocer, y yo se los puedo decir porque lo he notado en muchas ocasiones, que suele haber más preocupación y preparación por la ceremonia de boda que para el matrimonio, queriendo decir matrimonio, la vida matrimonial. Es una realidad, pero no es lo sensato, porque las personas pasan tanto y invierten tanto, a veces dinero, a veces tiempo, pero es en que aquella ceremonia de bodas quede excelente, como a ellos les gusta, o como que se diga, esa sí que fue la mejor boda que he asistido, o algo así. Pero no con el mismo empeño de prepararse para lo que realmente viene, que es la vida juntos, el matrimonio. Y les puedo decir esto, llevo el conteo
he realizado 18 bodas. Y de esas, 7 están en esa iglesia. Y ellos saben que nuestro énfasis ha sido no la preparación solo para ese día de la boda, sino para la vida matrimonial. Y sin embargo, no restamos importancia a ese día tan lindo, tan especial, pero no verlo como el mundo lo ve, que es nada más como el romanticismo de un día. Es que es un día especial donde se hace un pacto delante de Dios y se le da un testimonio al mundo de qué creemos nosotros con respecto a ese pacto sagrado. Porque el lenguaje aquí en el versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento, es un lenguaje de pertenencia mutua. También habíamos leído así en 1 Corintios 7, que el apóstol Pablo afirma, ni el hombre se pertenece a sí mismo, es ella la que es dueña de él, por decirlo así, ni ella se pertenece a sí misma, es él. En las palabras del apóstol Pablo son, no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su mujer, no tiene potestad sobre su cuerpo, sino su esposo. Y sabemos que eso es contrario a toda la filosofía humanista, feminista y machista que hay en este mundo, pero la Biblia nos habla de una unión tal que se pertenecen el uno al otro y que sí se tienen el amor y la confianza y el deseo de agradarse el uno al otro, tanto que cuando se dan cuenta que algo no le agrada al otro, están dispuestos a trabajar en cambiarlo. En las bodas de nuestras iglesias se comenzó a dar la costumbre de que no solamente se usan los votos que llamamos tradicionales, los que vienen en la liturgia, por decirlo así, sino que se le dice a los novios o a los esposos que ellos pueden redactar sus votos y aquel día leerlos. Eso es algo que se puede. La boda no es un culto como tal, no está regulado por las Sagradas Escrituras, entonces se da esa libertad y ella viene y dice lo que quiso escribir y él también. Y yo suelo decirles, me guardan esos votos, porque yo los voy a hacer leerlos después. Cuando comienzan los problemas voy a ver si todo eso que dijo lo va a cumplir. Así es, lamentablemente, nosotros, igual como iglesia, nosotros entramos en pacto, en fe de que con la gracia de Dios y con su auxilio vamos a procurar cumplirlo. Pero ¿quién puede decir lo he cumplido perfectamente? Sabemos que no, y por eso es que necesitamos tanto de la gracia de Dios. Bueno, lo mismo es nosotros en nuestra unión con Cristo. No se trata simplemente de hacer un voto, de decirlo, tanto que Eclesiastés nos habla y dice, no, cuídese lo que usted dice. Cuando entre en la casa de Dios, mejor oiga y no hable tanto. Porque es preferible que no prometa y no, que prometa, pero después no cumpla. Estos versículos que hemos leído tienen un contenido precioso en cuanto a la verdadera unión que hay entre los creyentes y Cristo. Él es el esposo y ella, la iglesia, los creyentes son la esposa. Y ella ha dicho, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Es una mujer que no se avergüenza de decirse de su esposo. Antes se usaba más esa costumbre de que la mujer decía su nombre e incluía el de su esposo con el de. Me llamo María Pérez de tal. Y eso la identificaba y sabía que era lo correcto. Hoy en día eso no se puede decir. Yo no soy de nadie. Pues la iglesia sí. La iglesia dice, soy de él. Porque hay una alegría en pertenecerle a él. Lo que vemos aquí, lo que hemos leído es una mutua comunión y unas ganas de estar juntos, de la cual se da testimonio en la Escritura cómo es que hay este deleite espiritual verdadero entre Cristo y su iglesia. Y voy a leer algunos versículos en que Cristo afirma que esto es así. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 3, Cristo hablando con sus discípulos les dice, y si me fuere y os preparare lugar,
vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Pueden ver eso tan bello? Es que no se trata de que yo quiero que no se vayan al infierno. Quiero que estén donde yo estoy. Quiero que estén conmigo. En Juan 17:24, nuestro Señor Jesucristo, orando al Padre, dice lo siguiente: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Cristo es glorioso y eternamente glorioso junto con el Padre que le dio esa gloria, pero Él quiere que los suyos se deleiten en la gloria que el Padre le ha dado a Él. Insiste para que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Por eso digo que es tan triste cuando los matrimonios no representan el Evangelio, esa unión entre Cristo y la iglesia, porque hay parejas que no parece que quieran estar juntos, sino que tienen que. Es la realidad. Es la realidad de nuestro mundo que vive en pecado, es la realidad de las relaciones que se han dañado. Pero qué hermoso es cuando quieren estar juntos. No depende de las circunstancias, no depende de si pudieron tener la casa de sus sueños. No importa, pero están juntos. Eso es lo que importaba. Cuando nosotros leemos el apóstol Pablo hablando de la segunda venida de Cristo en 1 Tesalonicenses 4:17, él dice, está hablando de aquel evento asombroso en el cual deberíamos meditar más frecuentemente, que es la venida de Cristo. Y dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, con los resucitados, para recibir al Señor en el aire. Y esa es la frase. Y así estaremos siempre con el Señor. Este es el fin, estar con Él. Pero algunas personas no tienen interés en estar con Él. Lo que quieren del cielo es que dicen que siempre debe ser muy bonito. Y sobre todo no irse al infierno. Pero aquí la descripción básica es, y así estaremos siempre con el Señor, y nunca más nos separaremos de Él. En todo este relato de Cantares, ¿recuerdan? ¿Dónde está Él que se me fue, que ahora no lo veo? Y todo lo que eso representaba, ¿verdad? Enfriamiento espiritual, que Él tocó y usted no quiso abrirle, y cuando usted vino ya Él no estaba. Todas esas cosas que vimos, ya nunca más, hermanos, nunca más. Estaremos para siempre con el Señor. Ahora, en este espacio, mientras eso sucede, Cristo prometió su presencia. Y lo prometió cuando en Mateo 18:20 leemos, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Su presencia es real. Pero nosotros ahorita solo la experimentamos por fe. Pero de lo que habla esos versículos, Cristo pidiendo al Padre y Cristo prometiéndoles de estar juntos ya para siempre, sin ningún tipo de separación. Este amor del cual se habla aquí es el amor verdadero, pero tenemos que ser conscientes de que el amor del mundo es más palabras que otra cosa, y más emociones que otra cosa, y más pasiones que se acaban y ya. El amor verdadero, el amor divino, produce algo en aquellos que lo reciben. ¿Por qué es que se responde? ¿Cómo se responde ante el amor? ¿Y cómo fue que ese amor fue demostrado? Jesús dio su vida para comprar la iglesia. Por eso ella dice que le pertenece. Yo soy de Él, dice ella, yo soy de mi amado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, está el apóstol Pablo hablando con los ancianos de la iglesia en Éfeso y les dice así, Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él
ganó por su propia sangre. Él la ganó. También les recuerdo que ese ganó era adquirió, casi como algo que se compra verdaderamente. Di esto, démelo, ya pagué. Eso es lo que significa. Y nosotros debemos responder ante tal amor con gratitud y arrepentidos de no tener suficiente gratitud. Y la perdemos, ese agradecimiento, cuando olvidamos el trato de Dios con nosotros, porque nosotros fuimos rebeldes. Y Él nos llamaba, pero no queríamos venir al llamado. En el libro de Oseas, el profeta, en el capítulo 14:4, él habla y promete lo que hará Dios con su pueblo. Y dice, yo sanaré su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Oigan, todo lo que involucra esto, mi ira, pero ¿por qué ira? Por el pecado, por la rebeldía. Pero Dios, su amor mayor, su gracia mayor, dice, los amaré de pura gracia. No que lo merecíamos, sino de pura gracia. Pero la iglesia debe responder entonces, como les digo, al amor de Dios. Si hay verdaderamente esta relación, Cristo esposo, iglesia esposa, y si tenemos entendido cómo fue que Él trató con nosotros, perdonando nuestra rebelión, pagando la deuda que nosotros debíamos. Jesús dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y si esto es cierto, que esa es la prueba del amor, nosotros tenemos que abandonar las quejas. Si algo, esposos y esposas, piensen, si algo atormenta a un esposo, es oír a la esposa quejándose. Si algo atormenta a una esposa, es oír al esposo quejándose. Y hay personas que así son, y que el esposo o esposa lo que ha generado es un mecanismo de defensa para acostumbrarse a aquel ruido quejoso. Es pecado, mis hermanos. No ¿cuál es la respuesta ante un Cristo tan amoroso? Obediencia. Y ya, como Él lo diga, y ya. ¿Por qué? Porque no es un esposo simplemente autoritario que hace lo que quiere porque a mí me da la gana. No, porque Él es amoroso y solo busca el bien de su esposa, de su familia. ¿Cómo no hacerle caso a un esposo así? Que se desvive por su familia, que sabe que Él no decide convenientemente lo que es favorable para Él. Él está pensando en la iglesia de Dios. Sea lo que sea que Dios mande a nuestras vidas, dejemos la queja y sepamos que es Dios que está detrás de aquello que pasó o que no pasó. Si usted se queja, si yo me quejo de cualquier cosa, estamos quejándonos contra Dios. Eso es lo que a veces sucede, que olvidamos que toda queja es contra Dios. Puede que no digamos, es Dios tal, pero es que Dios está en control. Y si llovió y usted se queja de la lluvia, se está quejando contra Dios porque Dios mandó la lluvia. ¿Quién más la mandó? O sea, eso es lo que tenemos que pensar. ¿Quién hizo que lloviera tanto? Es Dios, entonces no debemos. Ahora, una cosa es asombrarnos de que lloviera tanto, pero otra cosa es la queja. Está muy cerca. Tengamos cuidado. Pero, ¿cómo es esa esposa quejosa? Si llueve, se queja porque llueve. Y si dejó de llover, porque dejó de llover, se queja. Tenemos que tener esta actitud. Yo soy de mi amado. Conmigo tiene su contentamiento. No hay quejas. No se hacen las cosas ni porque obediencia ni por obligación. Entonces, por ejemplo, los espacios de oración y de lectura de palabra, ¿cómo son sus espacios de oración y de lectura? Usted lee porque tiene que leer, ora porque tiene que orar, porque no me puedo acostar sin orar, o de verdad usted aparte dice, es mi momento con Él, voy a estar con Él. Cada uno sabe cuánto, si es muy amplio, si no es tan
Eso es cada uno, porque la Biblia no nos dice cuánto, pero cuando hay verdadero deleite, hasta deseamos que sea más. Si está muy ocupado, le pide al Señor, mi Dios, que pueda apartar otro tiempo para estar contigo, para meditar un poco más en tu gran amor, para expresarte cosas que siento que ya tú las conoces, pero yo necesito expresarlas. Eso es amor. No puede ser, y no nos engañemos, si nosotros tenemos una religión de simplemente hacemos las cosas porque nos obligan, porque eso no es amor, y significa que usted no ha recibido el amor que Dios derrama en el corazón, como dice Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el Espíritu Santo hace entonces que esos momentos de oración y de lectura de Biblia no sean algo aburrido ni pesado, sino sus momentos con Dios. Tuvimos en el pasado una serie que tiene un versículo que a mí siempre me machaca, que digo, deberíamos decírselo evangelísticamente a la gente. 1 Corintios 16:22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. Es una maldición. Está bajo la maldición de Dios al que no ama a su precioso Hijo, que Dios lo entregó para salvación de los pecadores. Y no se trata de decir yo sí lo amo, es ¿cómo es que usted demuestra que lo ama? El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuál palabra vas a guardar si no estás leyendo y estudiando la Biblia? El que me ama, mi palabra guardará. Les ruego, lea la Biblia y reléala y medite en ella, porque es así como usted va a mostrar que usted ama a Dios. Como les decía, eso es triste. Hay quienes desean ir al cielo y la única razón es porque no quieren ir al infierno. Pero estar con Cristo no tienen idea de lo que es el deleite de estar con Cristo. Hay quienes escuchan la frase cielos nuevos y tierra nueva y se entusiasman. Pero no se dan cuenta que lo más grandioso de los cielos nuevos y de la tierra nueva es que Jesús está ahí con nosotros. Hay algo, vean esa frase que dice en el versículo 10, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Esa nos ayuda mucho por lo siguiente, porque como veíamos en la escuela dominical, el Padre tiene su contentamiento o complacencia en el Hijo. Eso está escrito en Mateo 3:17 cuando Jesús, dice la Escritura, y sale del bautismo, se levanta de las aguas bautismales, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y luego hubo otro episodio donde Jesús se lleva a sus tres más cercanos a un monte, y en ese monte ocurre algo maravilloso. Él se muestra como realmente, o les muestra un poco de su gloria, por decirlo bien. Y dice que brillaba, era algo maravilloso, y estaban con él Moisés y Elías. Y aquellos torpes discípulos, en el cierto momento, y con lo que dijeron, quisieron equiparar a Jesús con los profetas. Y vino aquella voz del cielo, eso está en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces el Padre tiene complacencia en Jesús, su Hijo. Pero ahora aquí nos está diciendo que Jesús, el Cristo, tiene su complacencia en ella, en la iglesia, que es su pueblo. ¿Y cómo? ¿Y qué hace falta más ahí, en la ecuación? ¿Qué hace falta? ¿Quién hace falta más? Pues recordemos que tenemos una salvación trinitaria. En todo tenemos que ver la acción del Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y en qué lo vemos? En que el Espíritu Santo lleva a esos que son el pueblo de Dios a encontrar su contentamiento en Jesucristo. El Padre tiene su complacencia en Jesús. Jesús tiene su complacencia en la iglesia, pero esa iglesia tiene, por
poder del Espíritu Santo su complacencia en Cristo. Si usted no se complace en Cristo, Dios no se complace en usted. Eso es así. Leímos, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Esto está diciendo, Dios no se complace en aquellos que no se complacen en su Hijo. Él es el centro de todo. La situación actual es triste porque Satanás, el enemigo de nuestras almas, el engañador, ataca a los matrimonios porque él sabe que al atacarlos y destruirlos desvirtúa la unión que deberían representar esposo y esposa, que es Cristo, la iglesia. Y debería ser una unión de dulce comunión. Esa es la pregunta que debía en este momento hacernos cada uno de nosotros. ¿De verdad conozco lo que es tener complacencia en Jesucristo, el Hijo de Dios? Y si es así, esa complacencia me lleva a no tener temor al compromiso. Mire la joven, vean la ilustración. Él le dice, ¿te casaría conmigo? Quiero que nos casemos. Pero eso tiene implicaciones, esa respuesta de sí, ¿verdad? Pero si ella comienza, ay, pero entonces ya no puedo eso y ahora qué hace. No, cuando lo ama, claro que sí, estaba esperando. Con esa humildad. Pero la gente quiere un amor sin compromiso. En el mundo, por ejemplo, los impíos, no importa, no nos casemos, nada de esos papeles, entonces viven juntos sin compromiso. No hay condiciones, o si no, son condiciones egoístas, ¿verdad? En el momento en que algo pase, cada uno por su lado. Pero nosotros, esposa de Cristo, para poder ser considerados nosotros esa esposa de Cristo, tenemos que decir, renunciamos a todo por seguirlo a Él. Porque hay condiciones aquí. Para seguir a Cristo hay condiciones. Es renunciar a todos los demás y Él renunciar a todas las demás. ¿No es eso lo que quiere un esposo y una esposa? ¿Cómo se siente? La esposa que se casaron, pero él sigue viendo otras. Eso es espantoso. Y la Biblia habla de que la iglesia a veces es adúltera. Cuando mira mucho al mundo y se va y le gustan las cosas del mundo, así no es la novia de Cristo. Ella es fiel y dice, todo lo dejé por Él. Pero hoy en día se predica un evangelio en el cual parece que la persona no tiene que dejar nada. Cuando más bien tiene que dejarlo todo por Jesús. Antes la gente sabía, bueno, cuando la palabra evangélico significaba algo, que si se hacía evangélico no puede seguir viviendo así como vive. Tiene que dejar esto y el otro. Ahora más bien es, no, usted vive su vida como usted quiera. No, tiene que ser eso. Pero eso llega con entendimiento, es decir, no obligado, no porque le prohíben esto y el otro, así no sirve. Es, entendí finalmente quién es Él, quién es Jesús. Entendí lo que Él hizo en la cruz, que pagó por mí. Y ahora entonces, quiero estar con Él para siempre. Y entonces encuentro deleite en Él. Y lo más maravilloso que a mí me parece creíble es que Él tenga contentamiento en nosotros. Pero así es, así lo dice la Biblia. Qué precioso es saber que Jesús se alegra en su iglesia. La quiere, la ama. Y por eso le pidió al Padre que ellos estuvieran con Él para siempre, juntos. El cristianismo de hoy, un cristianismo mundano, falso realmente, no anhela la venida de Cristo, no anhela comunión con Cristo, no sabe lo que es dejar algo por Cristo. Pero el que tiene lo verdadero, sabe de lo que estamos hablando. Ven, oh amado, salgamos al campo, moremos en las aldeas. Levantémonos de mañana a las viñas. Veamos si brotan las vides, si están en cierne, si han florecido los granados. Recuerden que esto es alegórico.
Ya no podemos levantar temprano a ver viñas porque no hay viñas aquí. Pero sí significa algo. La iglesia del Señor se alegra cada vez que hay una nueva obra. Se abrió una nueva iglesia allá. Vamos a ver qué está haciendo Dios allá. A gozarnos allá con los hermanos de Grecia. Ahora resulta que en Puriscal hay una iglesia que también parece estar poniéndose en orden, volviendo a la Biblia. ¡Qué alegría! Vamos con el amado ahí también. A ver si están floreciendo las vides, si están en ciernes. Eso es lo que significa. Eso es lo que interesa a la mente del cristiano, las cosas del reino, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo más que le interesa, es estar con Él. Pero para muchos me piden demasiado. 2 veces ir al culto. ¿Están locos? Necesito descansar. Pero es por Jesús, es porque una oportunidad más tiene usted de acercarse a Él. Así es como tiene que verlo. Entonces, ese sacrificio, si pudiéramos decirle sacrificio, que te vale la pena cuando usted sale y dice, nos habló Dios hoy. En la mañana nos dio palabra, en la tarde vimos visitas, vino gente al culto, el Señor está salvando almas. Escuchamos testimonios del hermano tal y tal que se quieren unir a la iglesia. Ese es el deleite de los cristianos, juntos. Pero para tener este deleite hay que conocerlo a Él, a Jesús. ¿Le conoce usted? Lo hermoso es que si no le ha conocido, si todo esto son solamente palabras, pudieran llegar el día en que sea real para usted. Y usted un día pudiera decir, ya entiendo por qué ese pastor se emocionaba tanto con eso. Que para mí no entendía. Qué raro eso. Mi amado es mío. Y en mí tiene Él su contentamiento. Cuando la iglesia lo entiende, entonces el camino de santidad se vuelve nuestro deseo de agradarlo a Él. No el deseo de agradar a los ancianos de la iglesia o a tal o cual. Es un deseo de agradarlo a Él. No ganándonos nada, porque aquí no es salvación por obras ni por méritos. Es gratitud. Amor al que nos amó primero. Vamos a orar.